¿De dónde viene este cuento? Porque es un cuento, este cuento de que si tengo más de 10 años en este país voy a poder arreglar. Bueno, resulta que antes del 1 de abril de 1997 había una forma de pedir la residencia en los Estados Unidos si uno tenía más de 7 años viviendo en este país y uno tenía conexiones, había echado raíces en este país. Entonces, a eso le llamaban la ley del tiempo. Si tienes más de 7 años en este país, entonces, pero esta ley se acabó el 1 de abril de 1997. 97, 2007, 2017, estamos en el 2020, hace 23 años. Hace 23 años que esa ley se acabó, se murió. Nadie puede arreglar por el tiempo. El tiempo no existe, ¿ok? Pero Katia, yo he escuchado, a mí me han dicho, sí, usted ha escuchado y a usted le han dicho y usted lo ha entendido como se lo han querido contar, pero la realidad es que el tiempo no existe. Entonces, la primera pregunta de hoy día es, ¿alguien puede arreglar papeles por el tiempo que tiene viviendo en este país? ¿Cuál es la respuesta? Contésteme, porque necesito que le quede bien claro que el tiempo no existe. Nadie puede arreglar papeles por el tiempo que lleva viviendo en este país. Ahora, Katia, ¿por qué no? Porque no hay ninguna ley que lo permita. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué la gente sigue hablando, habla ahora de los 10 años? Le voy a explicar por qué la gente habla de los 10 años. En el 97 se murió la ley del tiempo, porque alguna vez hubo esta ley del tiempo, pero se murió en 1997. Y lo que hicieron fue crear una ley que se llama cancelación de deportación, cancellation of removal, ¿ok? Y esta ley ya no tiene que ver con el tiempo. No es que me van a dar papeles porque estoy viviendo 10 años en este país. Pero, y aquí es donde viene la confusión, pero es una ley que tiene varios requisitos y uno de los requisitos es que yo tenga por lo menos 10 años en este país. Y entonces, como uno de los requisitos es tener por lo menos 10 años en este país, la gente dijo, entonces esta es la nueva ley del tiempo. No, no es la nueva ley del tiempo. Los 10 años es uno de los requisitos. ¿Cuáles son los otros requisitos para que me den cancelación de deportación? Ok, vamos a hablar de eso porque necesito que lo entienda para que vea que no se trata del tiempo. Uno de los requisitos es, primero, yo tengo que estar en proceso de deportación frente a un juez de inmigración. Ese es lo primero que usted tiene que saber acerca de la cancelación de deportación. Si usted es en mi país dicen cualquier hijo de vecino, si usted es un inmigrante cualquiera que está viviendo en cualquier parte de los Estados Unidos y a usted no lo ha agarrado ICE, usted no ha pedido nada, a usted nadie lo ha puesto en proceso de deportación, cancelación de remoción es algo que usted no puede acceder, no puede pedir, no se le pide a la oficina de inmigración. Cancelación de deportación se le pide a un juez de inmigración. Solo se puede pedir cuando uno está en la corte de inmigración. Para pedir cancelación de deportación, lo primero es que tengo que estar en proceso de deportación en la corte de inmigración. ¿Y cómo llego a la corte de inmigración? Pues llego cuando me agarra ICE, llego cuando pido algo a la oficina de inmigración y me lo niegan, llego cuando pido asilo político y me lo niegan, llego cuando me agarran en la frontera y me dejan pasar, pero me ponen en proceso de deportación. De todas esas formas, llego a ver a un juez de inmigración. Y hay gente que no llega a ver al juez de inmigración nunca porque alguna vez lo deportaron y perdió su derecho o alguna vez firmó la salida voluntaria. ¿Ok? Entonces, la cancelación de deportación es solo para el que está en proceso de deportación. Luego, la persona que está en proceso de deportación tiene que tener mamá, papá, esposo o hijos menores de edad, ciudadanos o residentes. Si la persona no tiene uno de estos familiares, no podrá pedir cancelación de deportación.
Entonces, repitamos, la persona está en proceso de deportación, que es algo que no le recomiendo a nadie, que no es algo a lo que usted se quiere voluntarizar de ninguna forma. Luego, tiene que tener mamá, papá o esposo o hijos menores de edad, ciudadanos o residentes. ¿Ok? Luego, la persona tiene que tener un buen carácter moral y no tiene que tener delitos criminales que lo descalifiquen. ¿Ok? ¿Y qué delitos criminales? Pues, según ahora, de acuerdo a las últimas cosas que nos han dicho esta administración, si la persona tiene DUIs, 2 DUIs en los últimos 10 años, no puede pedir cancelación de deportación. Si la persona tiene crímenes contra la fe pública, tampoco puede pedir cancelación de deportación. Entonces, la persona no tiene que tener delitos. La persona tiene que tener por lo menos 10 años viviendo en este país y no tiene que haber tenido ningún viaje de más de 6 meses. Puede ser que haya entrado y haya salido, pero por tiempos cortitos. No puede haber tenido más de 6 meses fuera del país. Y la persona tiene que poder probar estos 10 años. La persona tiene que, y esta es la parte más difícil, que es donde el 97% de estos casos se niega, que es que la persona tiene que poder probar que si el inmigrante fuera removido o deportado de los Estados Unidos, el familiar, ciudadano o residente, sufriría un sufrimiento extremo e inusual. Entonces, si usted viene y dice, ok, yo tengo todos los requisitos, yo soy una persona que no tiene récord criminal, soy una persona honesta, yo tengo más de 10 años acá, tengo mi papá o mi mamá ciudadano residente. Si su papá y su mamá son 2 personas que trabajan, que se mantienen, que tienen su pensión y que están bien y que están en lo normal, pues usted no tiene un caso de cancelación de deportación. Si su esposa ciudadana es joven, fuerte, hermosa, tiene 2 manos y puede trabajar, usted no tiene un caso de cancelación de deportación. Si su esposa, por el contrario, está recibiendo diálisis 3 veces por semana y la aseguranza médica que paga esa diálisis es la que usted le provee a través de su trabajo porque su esposa no puede trabajar, es muy probable que usted pueda probar que si usted fuera deportado sería un sufrimiento extremo e inusual porque su esposa no podría mantenerse, perdería su aseguranza médica y probablemente perdería la vida si perdiera la diálisis, ¿no? Entonces, eso es una situación muy extrema. Y de eso se trata la cancelación de deportación, de que el sufrimiento del familiar, ciudadano o residente no solamente sea un sufrimiento debido a que lo deporten a usted, un sufrimiento conocido, un sufrimiento normal de la deportación. El sufrimiento tiene que ser extremo e inusual. Y en la palabra inusual es donde se pierden la mayoría de los casos de cancelación de deportación. Entonces, ¿existe la ley del tiempo? No, no existe. Nadie arregla por el tiempo. El que puede obtener cancelación de deportación es una aguja en un pajar, es 1 en 1.000.000. ¿Por qué? Porque tiene que probar el sufrimiento extremo o inusual para un familiar, ciudadano o residente. Y eso es casi imposible porque no depende de lo que usted crea que es su sufrimiento extremo e inusual, depende de lo que el juez crea que es un sufrimiento extremo e inusual. Así que espero que con esta explicación usted entienda que al tiempo no existe, pero que al tiempo uno no puede aplicar voluntariamente y que si alguien le ofrece aplicar por asilo político para que le nieguen y lo pongan en proceso de deportación, usted está cometiendo un gravísimo error, porque lo único que va a conseguir probablemente es una orden de deportación. Y en mi manera de ver como abogada, es 1000 veces preferible estar indocumentado que tener una orden de deportación encima.